Doy cuenta de la vista de la causa señalada para las 10 de la mañana en el expediente 135-92 del 2015, proveniente del 9º Juzgado de Trabajo de Lima. Demandante Oblitas Gallo José Antonio, demandada Agencia de Promoción de la Inversión Privada, Proinversión. Viene en apelación por la parte demandada y demandante la sentencia que declara infundada la excepción de caducidad, improcedente la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, fundada en parte de la demanda, y se declara fraudulento el despido del que fue objeto del actor y se ordena que la demandada cumpla con reponerlo en sus labores habituales, en el término de 24 horas de consentida que sea la presente resolución, y se dispone también el abono de la suma de 61.128 soles como indemnización por daños y perjuicios, e improcedente el pago de remuneraciones y beneficios devengados, más intereses legales con costos sin costos. Señora Presidenta, siendo el llamado, se ha hecho presente el demandante en su calidad de demandante y abogado, y el abogado de la parte demandada. Muy buenos días, señores jueces superiores de esta honorable sala, señor abogado de la contraparte. Mi nombre es José Antonio Oblitas Gallo, identificado con DNI 07418835, y también actúo en este acto como abogado con casilla electrónica 38142. Correcto. Concluye, señora Presidenta y señores vocales. Soy el abogado José Eduardo Zapata Moreno, que viene en representación del Procurador Público de la Presidencia del Consejo de Ministros y en representación de la entidad Proinversión, con casilla electrónica 627 del Sistema SINOE del Poder Judicial y con número de registro del Colegio de Abogados de Lima 15865. Con domicilio real en la calle Shell 310, piso 11, Miraflores, Lima. Señores magistrados, esta parte ha apelado el extremo de la sentencia en lo que se refiere a declarar infundado la pretensión del pago de remuneraciones devengadas y el reconocimiento de CTS durante el periodo que me he encontrado despedido por una actitud fraudulenta de parte de la demandada. Sostengo y fundamento el agravio en el sentido de que el ACUO ha realizado una interpretación errónea, ¿no?, de los plenos jurisdiccionales al considerar que los efectos de una sentencia que declara fraudulento un despido tiene los mismos alcances de nulidad a que se refiere el artículo 29 de la Ley de Competitividad y Productividad Laboral. Sostengo además, ¿no?, que en la sentencia se soslaya que este efecto anulatorio que tiene la sentencia se respalda en el artículo 55 del Código Procesal Constitucional, ¿no?, por el cual se señala que una sentencia que es declarada inconstitucional, ¿no?, deviene en una declaración de nulidad del acto de despido. Señalamos además que la CUA ha incurrido, ¿no?, en una motivación indebida, ¿no?, al señalar que el artículo 40, que reconoce el pago de devengados cuando una sentencia es declarada nula en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, no es aplicable en el presente caso. Al efecto, hemos invocado el precedente judicial vinculante recaído en la casación 1724 del año 2004, ¿no?, en el cual la Corte Suprema considera
que una sentencia, que una decisión que emana de declarar nula una pretensión por un despido viciado de inconstitucionalidad, tiene la misma figura de una suspensión de contrato de trabajo. Por lo tanto, debería serle aplicable también el artículo 40 que hemos referido de la ley del 728 que regula el régimen laboral privado. Asimismo, también hemos invocado, en ese orden de ideas, ¿no?, que la interpretación que realice la CUGO sobre el artículo 40 es errónea, por cuanto es una interpretación restrictiva, ya que al ser declarada la demanda nula, o sea, el despido nulo, por ende se está declarando la nulidad de ese despido. El artículo 29, el artículo 40 no señala o dice que una vez que el despido es declarado nulo, ¿no?, el empleador deberá pagarle las remuneraciones de vengadas que correspondan, ¿no? Es un fundamento abierto, ¿no? Entonces, este fundamento restrictivo de la jueza no puede ser basado en una discriminación y un derecho de vulnerar el derecho de igualdad ante la ley, ¿no? Por último, también hemos invocado en este sentido los fundamentos del voto en minoría de los señores vocales supremos Vicente Gualde, Jacinto Rodríguez y Omar Toribio en el último pleno jurisdiccional del año 2017, ¿no?, los cuales sostienen que efectivamente la nulidad de un despido declarado o viciado por inconstitucionalidad tiene el mismo efecto de una nulidad de despido, ¿no? Asimismo, razonar en contrario significaría pues que el trabajador seguirá acumulado en acumular su tiempo de servicios, ¿no?, y afectaría también su derecho de pensión. Por tales fundamentos, consideramos que en este extremo la sentencia debe ser revocada, ¿no?, y vuestra sala el confirmar la pretensión de la demanda. Consueña, señor presidente, señores vocales. Nuestra parte también argumenta la falta de criterios de argumentaciones jurídicas de la sentencia. Nosotros solicitamos que se declare fundada nuestra decisión de caducidad y fundada nuestra decisión de falta de agotamiento en la vía administrativa e infundada en todos sus extremos la demanda, por estas razones que voy a exponer. En nuestra parte también existen diversos agravios, pero ya lo tengo exclamado en lo considerando las apelaciones nuestros, pero vamos a precisar. Por ejemplo, por la excepción de caducidad, consideramos que no se ha aplicado debidamente el artículo 36, ¿no?, de la ley 728, en la cual determina los plazos de la prescripción. Ahí se habla de días calendario y la juez ha aplicado un pleno casatorio como 30 días hábiles. Nuestro fundamento es de que el pleno casatorio, cuando determinó en su oportunidad, no ha venido mediante unas argumentaciones contrarias al sistema jurídico nacional. Por el contrario, ha ido a esclarecer que estos 30 días son en los casos cuando las personas en forma indebida dan el procedimiento de casación en la vía constitucional y después este juzgado lo tiene que devolver a la vía laboral. Es por eso que ahí ponen los 30 días hábiles. Pero nuestra ley es expresa y la que se debe cumplir. Nosotros, de jóvenes, hemos conocido la interpretación sistemática debe haber de todas las normas y se establece, así como un pleno casatorio es vinculante, mucho más una ley. Referente a la falta de agotamiento en la vía administrativa. Acá, en la parte contractual, se expresó determinadamente en una cláusula que en caso de incumplimiento o controversia de este contrato se tenían que ir a la vía de la unidad de servicios civil. ¿Por qué? Porque la unidad pro inversión está integrada dentro de un sistema público también que se debe cumplir. Ambas partes pactaron eso. Nuestra señora, la juez Acuo, determinó de que eso era violatorio porque como esto tenía un plazo de la reposición de 30 días, entonces era un término perentorio
Por lo tanto, no era necesario ir a la vía administrativa, bajo esas razones. Nosotros consideramos que sí, que debe irse a la vía administrativa para agotar los fundamentos que determine el demandante por los actos de repente que haya expuesto la entidad, en este caso Proinversión. Ahora, referente a lo de fondo, no la parte formal de sección de nuestra defensa. El primer agravio que la juez determina es la falta de esclarecimiento de su sentencia en determinar cuándo no corresponde a un trabajador de confianza. Existen diversidades de sentencias del Tribunal Constitucional de cuáles son precisamente los de confianza. El demandante ha sido subdirector de una área de Proinversión, en la cual su superior inmediato era un director, que también tiene el cargo de confianza. El cargo que tenía el señor demandante no está registrado en el sistema CAP ni MOF, ¿no? Entonces, por ese motivo nosotros consideramos de que nuestra posición, que el cargo que él tenía sí era de confianza, ¿no? También argumenta el acuerdo de que en la boleta de pago no precisaban el puesto o si era de confianza o un puesto ordinario ahí, ¿no? Entonces también hemos presentado varias argumentaciones en las cuales establece de que la falta administrativa de no poner o poner la confianza ahí en la boleta de pago es optativo, que no afecta a un derecho constitucional ni un derecho laboral del demandante. Referente a otro punto es de que también consideramos de que el demandante sí tenía el puesto de confianza en el sentido que daba sus informes, hay memorandos creo que señalaban en la propia anexo de la demanda, en la anexo Ñ creo y M, precisa los memorandos que él cursaba a su director inmediato, su jefe inmediato que también tenía cargo de confianza, en planificación y referente a la integración de Proinversión. Ahora, referente al contenido también esencial de los agravios, consideramos de que hay medios probatorios que se han juntado en la etapa de audiencia y juzgamiento, la cual nunca ha sido emplazado con la demanda. Y esos documentos son con fecha anterior a la presentación de la demanda. Es decir, no tuvieron que haber sido aceptados, admitidos y fundamentados en una sentencia en la cual no ha habido el principio de contradicción y el principio de legalidad y de defensa. Ahora, referente a otro punto de la sentencia, hemos explicado en forma objetiva diferentes tipos de sentencias del Tribunal Constitucional que respaldan nuestro dicho y nuestra postura referente que esta sentencia sí contraviene al ordenamiento jurídico nacional porque no acepta la sentencia del Tribunal Constitucional en referente al ordenamiento, referente a los cargos de confianza en el sector público con beneficio de la 728, ¿no? Por otro lado, referente a la indemnización de daños y perjuicios que aclara, porque acá hay un monto que consideran algo de 61.000 soles, que el juez considera que ha habido un daño y perjuicio, y nosotros consideramos que también nos afecta, porque hay que diferenciar mucho en estos tipos de contratos la responsabilidad civil extracontractual y la contractual. En la sentencia, al leer rápidamente, uno ve que es extracontractual. ¿Por qué? Porque la responsabilidad civil obligacional del demandante debe darse en naturaleza contractual, pero específico. Esa es la contractual. En cambio, cuando es genérico, como un choque, una caída, una sustracción de algo, eso es extracontractual, que es genérico. Entonces la norma explica cuál es el dolo. En este caso, conforme a nuestro ordenamiento jurídico, el dolo, la culpa o la culpa leve está determinada en el Código Civil, en la cual también nos ayuda a tener un criterio más para otorgar o no un daño emergente, un lucro cesante, ¿no?
nuestro juez ha determinado con un monto determinado, que son 61.000, sin especificar por qué salió esa suma, porque no fue 100.000 o 10.000 de repente, o 1 millón, ¿no? De los daños y perjuicios que le dan al demandante por 61.000. Sí, sí, correcto. Acá, según lo que nos dicen, disponga la demanda cumpla con abonar la suma 61.000 soles como indemnización de daños y perjuicios, dice en la sentencia. Acá no habla de indemnización. Justamente también nosotros, no, en la parte resolutiva no dice nada. Sí, acá dice la parte, si quiere alcanza, doctor. Por supuesto. Señora magistrada, la demanda, el fallo es que declara fraudulento el despido del que fui objeto. En el fallo declara fraudulento el despido. Bueno. Y además ordena el pago de indemnización por Yo lo daños y puedo leer perjuicios. textualmente, doctora. Fallo, declarando infundada la excepción de caducidad, improcedente la excepción de falta de agotamiento en la vía administrativa, fundada en parte a la demanda interpuesta por José Antonio Oblitas Gallo en contra de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada por inversión sobre reposición y otro. Declaro fraudulento el despido en el que fue objeto del señor. En consecuencia, ordeno que la demandada cumpla con reponerlo. Es decir, el despido fraudulento está referente a la reposición. Y continúo. Dispongo que la demandada cumpla con abonar la suma de 61.000 soles como indemnización de daños y perjuicios, improcedente el pago de remuneración y beneficios devengados, más intereses legales con costos sin costas. Ya. Bueno, y para terminar, doctora, consideramos también que la reposición en el fundamento y sobre el fondo tampoco no tuvo que haber declarado fundada. ¿Por qué? Ya existen varios plenos casatorios, sentencias de tribunales, en Rosa de Huaytuco, creo, hay varias que establecen cierta normatividad para una reposición. Entre una de ellas es de que ese puesto esté señalado dentro del MOF o ROF de la entidad que lo toma, y tiene que ser un concurso público, ¿no? Y como está establecido en la sentencia, y lo expresa así también, que el cargo de su director no estaba en el sistema ROF, no estaba en esa organización y funciones. Es más, el señor, mediante una medida cautelar, ha ingresado a Proinversión. Y el Ministerio de Economía ha dicho que no lo pueden establecer, dar esa vacante todavía, porque expresamente hay un puesto, porque no está en el ROF y no hay una sentencia consentida para ser ejecutada. Entonces, bajo esos argumentos, nosotros consideramos que la reposición no va, no es procedente, porque ya está establecido de que la función del señor era de confianza. También no ha ingresado conforme a los 3 elementos constitutivos para ser repuesto. No está en el MOF ni en el ROF, pero el señor ahorita está activado en Proinversión. Ya hay un caso que no lo tengo expresamente acá, en la ciudad de Huánuco, en la cual hubo una reposición de cerca de 100 procesos, una reposición, y esa reposición cayó en la Corte Superior, justamente porque no establecía la concordancia y la coherencia en el sistema jurídico nacional. ¿Pero estará en casación? No, y también llegó a casación, ya también fue declarado a favor de la PCM. Es decir, nosotros como PCM tenemos diferentes unidades, en eso está de vida, OSINFOR, Proinversión, en las cuales tenemos más o menos 2.500 casos, ¿no? En laborales, ¿no? Es decir, pero yo voy de que dentro de nuestro sistema jurídico nacional no va la reposición en estos casos específicos. Ahora, mucho más si profundizamos si que el cargo del señor era de confianza o no de confianza. Pero mucho más si vamos, si cómo ingresó al sistema de trabajo y su contrato laboral, cómo lo expresa. Ahí está determinando sus obligaciones y está establecido también cuáles son, en caso de conflicto, ir a servir, no venir directamente al Poder Judicial. Esta es toda, señora magistrada, por eso considero que se declaren fundada nuestras excepciones e infundada la demanda.
Es esto. Gracias. ¿Me permite? Bien. Bueno, antes que nada, para poner en contexto el caso, debo mencionar que yo ingresé a trabajar a Proinversión en el mes de mayo del año 2010, mediante un contrato CAS con el cargo de especialista técnico. Estuve en esa condición hasta el mes de julio del año 2013, en que la entidad convocó un concurso público y accedí al cargo de especialista en gestión del conocimiento. A los pocos meses, en el mes de diciembre del año 2013 nuevamente, se hace otra convocatoria de otros cargos, entre ellos el de subdirector de gestión del conocimiento, al que postulé y gané la vacante y fui nombrado en el cargo de subdirector de gestión del conocimiento. Firmé bajo está consignado en el número 169 como Grupo Ocupacional Ejecutivo del cuadro de asignación de personal CAP. Por lo tanto, lo que dice la contraparte no es cierto. Empezando. Luego, estuve en ese cargo hasta el 29 de abril del año 2015, en que la entidad me despidió en forma fraudulenta. Cuando me encontraba con descanso médico, justo el día que era sometido a una operación quirúrgica, llegó a mi domicilio la carta de despido. En la carta de despido me comunica la entidad que había sido sometido a una evaluación de mi desempeño y que como no había obtenido el perfil óptimo, decía el texto de la carta que obra en autos, ¿no?, la entidad había decidido despedirme. A los 4 días, cuando salgo ya de alta de la clínica, me llega otro documento a mi domicilio, esta vez con la misma asistenta social de la entidad, que me traía una resolución del director ejecutivo, en el cual me comunicaba que mi despido se debía por aplicación del artículo 34 del decreto legislativo 728, es decir, despido arbitrario. Y me traían una liquidación en donde se sumaba mi compensación por tiempo de servicios y la indemnización por despido arbitrario. Y pretendían que firmara en ese momento, en mi casa, estaba con posoperatorio, que firmara esa liquidación, lo cual no hice, ¿no? En el año 2015, mes de abril del año 2015. Sí, a los pocos días salió, ¿correcto? Ahora, bien, cuando yo emplazo a la entidad mediante esta demanda, ¿no?, la entidad contesta la demanda diciendo que ya no me despidió por una evaluación, ni tampoco porque había aplicado el artículo 34, sino que ahora señala que el cargo que yo ocupaba era un cargo de confianza. Situación que nunca tuve conocimiento. El puesto al que postulé mediante un concurso público es un cargo que está dentro del cuadro de asignación de personal con el Grupo Ocupacional Ejecutivo. Para acceder a ese cargo hay que entrar por un concurso público. El funcionario de confianza, de acuerdo a la normatividad de la ley Servit, que complementa al 728, ¿no?, señala que el empleado de confianza no tiene que pasar por concurso público porque sería ilógico, porque depende de la confianza de quien lo designa. Porque voy a poner a alguien de confianza y voy a hacer un concurso público. No tiene sentido, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos 3 versiones. 3 versiones de la demandada sobre cómo fui despedido. Como no me pagaba, porque querían que firmara la compensación por tiempo de servicios, consignaron la liquidación en un juzgado de paz. El juzgado de paz declaró improcedente porque no se aplicó el precedente vinculante en el cual los pagos son distintos, en liquidaciones distintas. La entidad quería que lo cobre en un solo cheque. Sí, en un solo cheque de Yolanda Navegar. Entonces, recién me pagaron en el mes de casi fines de julio la liquidación de beneficios sociales. Porque tuve que mandarles una carta notarial bajo el procedimiento de denunciarlos por abuso de autoridad. Entonces, los emplacé ante el Ministerio Público y cuando es convocada la entidad y les preguntan las razones por las cuales fui despedido, el administrador señala que me despidieron porque falté 5 días, aduciendo que estaba con descanso médico. Debo señalar que 20 días antes de la operación ya me habían hecho el diagnóstico y me habían dado la orden de operación y toda esa documentación se puso a disposición de la entidad. La entidad sabía que el 29 de abril me iban a operar y ese día
me hace llegar mi carta de despido. El uso de la palabra haciendo una réplica. Sí, estoy haciendo la réplica de lo que ¿está bien? Está más concreto. Ya, muy bien. Solamente era para poner en contexto el tema, ¿correcto? Bien, ahora, esa es la situación. Con respecto a la excepción de caducidad que deduce la demandada, señalan ellos que no es aplicable el artículo, el segundo pleno jurisdiccional supremo, ¿no? Porque si bien es cierto, el artículo 36 de la ley de 728 señala que son 30 días naturales, pero sin embargo la propia ley contempla suspensiones del plazo, suspensiones que están referidas por la falta de funcionamiento del Poder Judicial, que además eso tiene su complemento con el artículo 58 del reglamento de la ley, que define cuáles son esas suspensiones del Poder Judicial. Esa, más la casuística, es recogida en el segundo pleno jurisdiccional que acuerda, ¿no? O interpretan todas las normas jurídicas de tal manera que concluyen de que el plazo para presentar una demanda por despido encausado o por despido fraudulento es de 30 días hábiles. Precedente vinculante. Al respecto, como la propia norma, la nueva ley procesal de trabajo establece pues en su artículo 4 que los precedentes vinculantes forman parte en las decisiones de los jueces laborales. Por tal razón, nosotros solicitamos que se confirme la sentencia, porque está arreglada a derecho, ¿no?, de que el plazo de caducidad para presentar una demanda por despido fraudulento es de 30 días hábiles y no naturales como está expreso en la ley. Con relación a la falta de agotamiento de la vía administrativa que sostiene la entidad. Es cierto que la cláusula 16ª del contrato de trabajo señalaba que cuando surgiera una controversia entre las partes, ¿no?, esta debía ser resuelta ante el tribunal o ser sometida ante el Tribunal de Servicio Civil. El último párrafo de esa norma dice, ¿no?, en los temas que sean de su competencia. ¿Correcto? Entonces, ahora, de acuerdo a las facultades del Tribunal de Servicio Civil, ¿no?, el Tribunal de Servicio Civil pues es un órgano de segunda instancia que conoce en vía de apelación, ¿no?, las impugnaciones a los actos de personal que son resultado de un proceso disciplinario que está contemplado más en el decreto legislativo 276 que en el 728. Luego, es una última instancia administrativa y sus resoluciones solo pueden ser impugnadas mediante un proceso contencioso administrativo. En ese contexto, ¿no?, cabe preguntarnos entonces si la impugnación de un despido fraudulento, ¿no?, es competencia del Tribunal de Servicio Civil, toda vez que el Tribunal de Servicio Civil es un órgano de segunda instancia, ¿no? Además, ¿no?, si mediante un proceso contencioso administrativo es la vía idónea, ¿no?, para conocer el despido que vulnera un derecho constitucional. La respuesta, obviamente, nos conlleva pues a los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional, ¿no?, los expedientes 1124, 976 y 206, en los cuales se define y se conceptúa los despidos incausados y fraudulentos, ¿no? Esta tendencia recogida por la Corte Suprema, por los plenos jurisdiccionales. Así tenemos, ¿no?, que los plenos jurisdiccionales 1 y 2 de los años 2012 y 2014, ¿no?, acuerdan que los órganos competentes y vías procedimentales para conocer los despidos fraudulentos es la vía ordinaria laboral. Y sobre el agotamiento de la vía administrativa, concluyen y acuerdan los plenos jurisdiccionales que solo será exigible para los servidores públicos del decreto legislativo 276, más no del 728. Consecuentemente, entonces, lo que dice el contrato se cumple, ¿no? Es cierto, hay una controversia, pero el Tribunal de Servicio Civil no tiene competencia, ¿correcto? Entonces la demanda se ha encausado debidamente en la vía procedimental que establece la ley. Consecuentemente solicito se confirme la sentencia en ese extremo. Yendo al asunto de fondo, sobre la segunda versión o tercera versión de la demandada sobre el motivo de mi despido. Señala que el cargo que ocupaba era un cargo de confianza, que no está registrado en el ROF, que no está registrado en el CAP. Eso no es cierto. Obra en el expediente y presentado como medios probatorios por la propia demandada,
el ROF y el CAP. En el cuadro de asignación de personal, en el número de orden 169, encontramos el cargo de subdirector de gestión de conocimiento, que tiene la categoría de grupo ocupacional ejecutivo, ¿no? Y no está consignado como cargo de confianza. Es cierto que el artículo 43 del 728 señala cuáles son las características que denotan a un trabajador de confianza. O sea, que elabora en trato directo con el personal de dirección, ¿no? Que tiene acceso a secretos industriales, y por último que los informes pues tienen particular incidencia en las decisiones de la empresa. ¿Ese era el caso mío? No. El MOP señala que, si bien es cierto, yo tenía una relación funcional con el director de promoción de inversiones, igualmente lo tenía el otro subdirector, los otros jefes de proyecto, la secretaria, el chofer y el conserje, y tampoco eran cargos de confianza, solo por depender funcionalmente del director, ¿no? En ese sentido, hay que traer en la colación una última casación de la Corte Suprema, la 1137, ¿no? En la cual se señala que para calificar a trabajadores de confianza se debe cumplir estrictamente con los requisitos. Por lo tanto, el hecho de depender funcionalmente del director no se cumple con lo que dice el artículo 43, que tiene que ser trabajar en contacto directo. O sea, las decisiones que toma el director las tomamos conjuntamente, en fin, pero no, cada uno tiene sus funciones, solo hay una dependencia funcional. Por lo tanto, no se cumple ese requisito. Luego señala que tenía acceso a información reservada por el cargo. Sí, ya. Lo cual tampoco es cierto. Sobre todo la información... Conocemos otras normas. Bien. La información pública es de acceso público, no hay ningún problema. Consecuentemente, consideramos que el cargo no era de confianza porque el CAP así lo señala. Uno. Luego, en ningún momento fui notificado de que haya sido designado en un cargo de confianza. En las boletas y en la planilla figura que sea un cargo de confianza. Nunca apareció ese concepto, sino hasta el momento en que se apersonaron a esta instancia. Por lo tanto, solicito, ¿no?, se confirme la sentencia declarando el despido fraudulento, porque aquí se ha demostrado en autos, y no ha sido desmentido por la demandada, que fui despedido primero, según ellos, con una evaluación que nunca se hizo, nunca se realizó, no se cumplió con el procedimiento. Luego, fui despedido estando con descanso médico, cuando había una suspensión del contrato de trabajo. O sea, el despido fraudulento, de acuerdo al concepto establecido por la jurisprudencia, pues, es aquel que se realiza con un ánimo perverso, encontrándome con descanso médico, sabiendo la entidad que estaba en una situación de postración, me despide, invocando causas inexistentes. Habré hecho una evaluación que nunca se hizo, nunca me comunicaron ni se cumplió con el procedimiento, ¿no? Y las diferentes versiones que hay. Por lo tanto, solicito a este colegiado se confirme la sentencia en el sentido de declarar el despido fraudulento y nulo. Señor abogado, con alegatos con referencias que no correspondería a la reposición del demandante, toda vez que son de todo el concurso público y que dice que tiene un cargo de confianza. De autos, tenemos que conjuntamente con la demanda se ha presentado la carpeta de postulación al cargo del subdirector de gestión de conocimiento y también una resolución de dirección ejecutiva 202 de 2013, en el cual señala que se declara ganador de la plaza 169 ST EJ correspondiente al cargo del subdirector de gestión de conocimiento de la unidad orgánica de la Dirección de Promoción de Inversiones. ¿Por qué considera que no cuestiona la forma de ingreso del demandante? Ya. El señor tiene un cargo de subdirector. Conforme a los informes que nos alcanzaron de Proinversión, estos cargos, la subdirección y de dirección, son cargos de confianza. Expresamente,
ingresa. Ah, ya, perfecto. En el sistema, digamos, dentro del derecho laboral público, porque no hay que olvidarnos que también está insertado dentro de un sistema de derecho laboral público. Si bien cierto tiene beneficios de la 728, la pregunta es, ingresar, como los CAS, como toda persona que entra al sistema público, en el CAS también hay un concurso público, pero no todos tienen ese derecho. Sí, ya. Sí. Uh-huh. Sí. A ese cargo, el subdirector de gestión de conocimiento, ¿él ingresa por concurso público? Dentro, no. Para mí no es un concurso público establecido conforme a la planificación que determina si usted ingresa a la página web de Proinversión, todos entran a un sistema de concurso, sí, pero no es erga omnes, sino está establecido por una posición no es que esté recortado los derechos laborales de esta persona que ingresa. Sí, sí, pero no determina si del ROF o si no determina. Yo ingresaba a la plaza de abogado de la Procuraduría Pública y tengo mi resolución, pero eso no implica que yo he entrado por un concurso público establecido conforme al ordenamiento laboral público. Dentro de la contestación de la demanda apuntan la resolución de dirección ejecutiva 103 de 2013, Sí, ya. en la cual se aprueba, dice el manual de organización y funciones de la Sí. Agencia de Promoción de Inversión Privada. Uh-huh. Y de acuerdo a esa documentación, hay dentro de ellos figura el cargo de subdirector de gestión de conocimiento. Sí, de confianza es. Ahí está. Ahí no está, de repente no está expresamente lo de confianza, pero es un subdirector. No es un... En el CAP, en el ROF, claro, en el ROF está. No. Los informes que yo tengo establecidos, que me han alcanzado para este informe, el señor no ha entrado con un concurso público conforme con presupuestos, ciertas condiciones que establecen sí, su reposición. Ya, sí, en lo cual vamos determinando, primero, ha habido prescripción, se debe aplicar el artículo, ya, y referente sobre el fondo, ya, entonces, he hablado 10 minutos y él ha hablado 1 minuto. Bueno, yo también acepto lo que usted la pregunta que usted me está diciendo, a la etapa de fondo, ya, sí, ya doctora. La pregunta estaba dirigida a clarificar cómo es que había ingresado el demandante su cargo de Sí, ha entrado un cargo de confianza conforme a la convocatoria que establecido en el año 2013. Eso es. Lo que vamos a hacer es revisar las Correcto. 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 En algún momento del vínculo laboral se calificó ese cargo de subdirector de gestión de confianza, de conocimiento, perdón, como un cargo de confianza. Sí, eso es. En las boletas de pago No está establecido, pero existen ya diferentes tipos de jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como hay siete sentencias que le hemos apuntado que hablan de esa. Sí. Si en el caso del demandante, en el tiempo que elaboró, en algún documento se consignó que su cargo era de confianza, no, esa es la pregunta. Yo conozco. ¿La fecha que ha sido repuesto con medida cautelar? Sí, una vez que se dictó la sentencia de primera instancia, interpuso una medida cautelar, ¿no? Y el despacho dispuso. Sí, sí. Estoy actualmente repuesto en la entidad. Desde el día 6 de marzo del año 2016. Perdón, 2017. 2017, sí. Doctora Araujo Barrera. Usted es el demandante y también abogado y en esa calidad es su defensa propia. Y la pregunta es la siguiente. Usted ha sido cesado en el año 2015, ¿cierto o falso? Cierto. Bien. Ha sido repuesto el 6 de marzo del año 2017. Cierto. Aproximadamente 2 años fuera. Así es. ¿En qué lugares ha trabajado? ¿En qué lugar?
he estado ejerciendo la profesión informalmente, apoyando a un estudio, ¿no? Asesorando, y ahí he tenido ingresos. ¿Usted ha girado recibos? No, no he girado, solo he apoyado. No, pero igual, usted ha dejado. Ah, sí, yo no digo que no me han pagado. No, usted me pregunta si he girado recibos, no. Entonces, así de una forma Informal he manifestado, sí, así es. He estado apoyando a un estudio, así es. Ah, y también he estado dictando clase, dictando clases. sí. Bajo... Tengo un contrato con la Universidad A ver, de yo le pregunto. Sí, Yo le pregunto. le escucho. Bajo 728, locación de servicio, ¿cuál es su Un modalidad? contrato de locación de servicios con la Universidad del Pacífico, Modalidad, entonces, para profesor de usted generaba- intermedio. ya, esa es la pregunta. Entonces, usted generaba renta de cuarta o de quinta. de quinta. No, locación, cuarta. Tenía un contrato y me pagaban y me descontaban renta de quinta y Cuarta, un quinta, semestre todo. no has enseñado, sí. Cuarta, quinta. Quinta. ¿Y ha presentado entonces usted recibos numerales? No, me pagaban con boleta, me pagaban con boleta. 728. Sí, seguro. 728. Así es. ¿Qué periodo, señor? En el 2016, aproximadamente 6 meses. Sí, porque nosotros tenemos el acceso a verificar, Sí, ¿no? Entonces, sin duda. preguntamos Mm, respecto de su grupo cesante, de alguna gente, ¿no? Que Sí. ha pedido que no son los ponentes en la investigación. ujú, ¿Ya? sí. Entonces, en ese aspecto la sala se balanceaba en el proceso, porque cada una de las partes tiene derecho a pedir también, ¿no? Eso esperamos. Siempre y cuando nos brinde, que como usted está haciendo, ¿no? Dándonos las respuestas con verdad. ¿Sí? Ninguna otra pregunta. Por esto, debido a la hora avanzada, va a continuar el debate de forma posterior. En ese sentido, vamos a pedir pronunciamiento. Usted quiera notificar a las partes que el sentido se va a ser notificada en el procedimiento diario, 4 de la tarde, por secretaría de Fiscalía. Perfecto.